Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá, un gusto poder saludarles a todos ustedes en una nueva edición de Conexiones Virtuosas, un podcast de bienestar integral y desarrollo, de crecimiento personal, donde aquí en mi casa, en mi hogar, y el día de hoy tengo una tremenda invitada, Juliana Ospina Holguín. Bienvenida a Conexiones Virtuosas, Juliana, por fin te puedo tener después de tanto tiempo que quería que estuvieras acá. Muchas gracias, Beto, por la invitación. Feliz de estar acá. Muchas gracias a ti y a tu equipo por recibirme. Oye, qué bueno que pudimos coincidir. ¿Estuviste de vacaciones? ¿Estuviste viajando? Sí, estuve un mes por fuera. Estuve, en Colombia y en Orlando, Miami, parques. Fue una locura. Ya quería volver a mi casa, quería volver a Santiago. Fue lindo, pero suficiente. Oye, qué bonito eso. Lindo, pero suficiente. Sí. Como que uno se recarga energía en el corazón, ¿no? Donde uno necesita empezar a sacar toda esa energía positiva para el resto del año, etc. Yo te conozco, nosotros nos conocimos en el podcast de mi querida amiga Olga Pizarro Stefovich, la maestra de maestros, que le mandamos un cariñoso, afectuoso saludo a la maestra. Un abrazo apretado para Olga. ¿Cuánto la queremos, no? Sí. Una mujer espectacular. Si bien yo te conozco, la gente que está probablemente viendo este podcast, quizás no todo el mundo te conozca. La primera pregunta es, ¿quién es Juliana? Para que tú, en tus propias palabras, te presentes. La pregunta más difícil. A ver, Juliana, yo soy mamá de 2 niñas, soy esposa de otro colombiano, soy colombiana, soy hija de 2 papás maravillosos, hermana de un super crack que vive en Colombia, físico, PhD. Crack. Y una colombiana viviendo en Chile, como le comentaba ese día, hace 8 años. A nivel profesional soy economista con un MBA y la verdad casi toda mi vida profesional he estado en el mundo corporativo, los últimos 10 años en posiciones de liderazgo. También he estado como en grandes empresas multinacionales o transregionales. Y el último año particularmente metida como en otros mundos, en el mundo del emprendimiento femenino, en el mundo de la sostenibilidad, en el mundo de las redes. Esa soy yo como a grandes rasgos. En general, como lo decía en el podcast de Olga, como una soñadora de la vida. Me encanta trazarme nuevos sueños y cumplirlos y esa soy. Qué bonito eso, ¿no? De cumplir los sueños, trazarlo, observarlo, vivirlo. Y yo creo que otra cualidad que te distingue, que te gusta siempre estar en contacto con nuevas personas, ¿no? O sea, te he visto, estuviste trabajando harto en el área de experiencias en tu carrera, en un rol de liderazgo, en un rol de empoderamiento. Y este episodio, particularmente, que es de liderazgo en diferentes culturas, quería conversarlo contigo porque tú has viajado por el mundo, has tenido que liderar en distintos escenarios y distintas culturas empresariales. Entonces, me imagino que uno debe ir adaptándose, debe ir aprendiendo. Primero, ¿qué es el liderazgo para ti? ¿Y cómo ha sido la diferencia del liderazgo en cada uno de estos países que te ha tocado visitar? Mira, yo creo que el liderazgo como tal, creo que es la capacidad que tenemos muchos, la mayoría, yo diría que casi todos, de motivar a otros, de inspirar a otros, de movilizar, bien sea uno más o muchos más, en un camino particular para lograr cosas, ¿no? Mira, yo creo que siempre fui líder desde muy pequeñita, ¿sabes? Siempre fui muy líder, sí. Quizá yo no me lo creía, pero con el tiempo me lo han dicho mucho y definitivamente sí, desde pequeña tenía algo que movilizaba a los demás. Me ha tocado trabajar ya para, te diría, más de 10 empresas de diferente índole, de diferente industria, ¡Wow! de diferentes orígenes. Y eso ha sido súper enriquecedor para mí, no solo como líder, sino como persona también. Claro, todo ha sido una escalera, tampoco fue que desde mi primer trabajo yo ya tenía que manejar un equipo grande de personas, todo ha sido también un crecimiento. Pero yo creo que de las cosas más importantes es poder conocer a esas personas que estás liderando. O sea, yo me tomo mucho el tiempo de conocer las personas que están trabajando conmigo. Sí.
Sí, porque por ejemplo, un trabajo particular, trabajábamos, yo te diría que más del 50% éramos de diferentes países, donde claramente hay culturas distintas, claramente hay tonos distintos de decir las cosas, a veces ni siquiera hablábamos en español sino en inglés, entonces definitivamente tomarte el tiempo para conocer al otro, para saber qué es importante para el otro, para saber cómo se lo dices. Yo creo que no puedes tratar a todo el mundo de la misma forma. Tienes que saber adaptar tu forma de comunicación para que las cosas salgan mejor, ¿no? Eso, yo creo que hay otros tips de liderazgo que yo he como aprendido con la vida. No siempre fui una buena líder, yo creo que muchas veces me equivoqué, creo que también muchas veces ejercí liderazgos negativos o de los cuales no me siento tan orgullosa, pero con el tiempo fui aprendiendo eso, que, bueno, sobre todo el respeto, sobre todo el entendimiento, sobre todo la participación, poder dejar que los otros participen en tomas importantes de decisiones, en proyectos. Y hubo algo muy importante que también lo aprendí en uno de mis últimos trabajos y es liderar con el ejemplo. Es decir, no puedes mandar a hacer algo que tú mismo no puedes hacer. Claro. Entonces, mostrarle a otro cómo se hace con tus manos, con tu mente, en un Excel, me parece súper importante, liderar con el ejemplo. Oye, dijiste de que muchas veces te equivocaste, que quizás no te sentías orgullosa o son parte de los procesos, pero ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que hace ahí un líder cuando se da cuenta que se equivoca y cómo lo puedes catapultar para tomarlo como una oportunidad de crecimiento? Uh-huh. Mira, yo creo que en general cuando hay como decisiones impulsivas uno se equivoca, ¿sabes? Cuando hay de pronto un contexto difícil, un contexto complicado y no te tomas el tiempo de ir, volver o ir, respirar, pensar, volver, sino que actúas, creo que ahí es donde más he cometido errores, como cuando he tenido que tomar acciones o decisiones impulsivas donde no me he dado el tiempo de ir y enfriar la cabeza y volver. Mira, fíjate que este mes particular, en marzo, yo tenía una impronta, ¿no? Que el marzo se transformó en el mes de la mujer y está como prácticamente instalado así, tanto en el mundo de las organizaciones como en el mundo comercial y en la vida misma, ¿no? Hace 30 años, hablaba esto con una querida invitada también de este podcast, María Teresa Rivero Facciani. Hace 30 años las mujeres habían cosas que eran imposibles que las hicieran. Y hoy en día las mujeres están haciendo muchas cosas. Tú, como líder, ¿qué cosas te gustaría para un futuro ver que, por ejemplo, tus hijas las puedan hacer siendo mujeres, líderes? Sí. Mira, sí, es una pregunta extraordinaria. Lo que pasa es que yo voy a hacer un paréntesis. Yo no crecí en un ambiente muy machista, entonces mis padres, incluso mis abuelos, yo nunca sentí esa barrera en mi casa, porque por el contrario, mi abuela hacía lo mismo que mi abuelo, mi mamá hacía lo mismo que mi papá o incluso más, entonces para mí es difícil yo decirte hoy como qué me impidieron a mí o qué límites sentía yo. Ahora, yo creo que con la vida los comprendo más como de otras mujeres. Pero ¿qué me gustaría que mis hijas sintieran? No, yo creo que sientan demasiada libertad para perseguir como lo que ellas desean, con lo que son felices. Yo las inculco mucho, bueno, a la grande, la otra está muy pequeña, pero a la grande de que no se enclaustre tanto en las cosas tan femeninas, ¿no? Que juegue con carros, quiero ser cantante. Y sí, también puede ser astronauta, sí, también puede ser cirujana de corazón abierto. Entonces le meto mucho como otros campos que de pronto no son los que cuando son tan chiquitas están inmersas por la televisión, por los juguetes. Entonces la verdad es que me gustaría que mi hija tomara las decisiones que la hagan feliz, ¿sabes? Y que no dependa de nadie para tener su libertad, su felicidad. Eso, sobre todo. Tengo una mega pregunta ahora para ti. ¿Ya? ¿Es muy difícil liderar una familia siendo madre? Mira, sí, yo creo que sí, es difícil. Se empieza a poner difícil la cosa. Yo siempre soñé con ser mamá y siempre soñé, yo creo que con lo que tengo hoy, con el hogar que tengo hoy, con mi partner de la vida.
Pero definitivamente en la medida que uno crece y toma responsabilidades y sobre todo los niños empiezan a crecer, sí se pone difícil, sobre todo también cuando tienes otros roles profesionales o de otros ámbitos, por la falta de tiempo, por la falta de foco y por las diferencias también. Muchas veces, por más que lleves mucho tiempo con tu pareja, no van a opinar lo mismo. No piensan que lo mejor es lo mismo, entonces hay que llegar a acuerdos. Pero sí es difícil y yo veo que cada vez es más difícil. A medida que los niños crecen es más difícil porque yo lo digo, yo sentía hace poco que estaba criando una buena niña, pero ahora siento que estoy criando una buena adulta. Las preguntas son difíciles, cuándo corregirla, cómo guiarla. Sí, es difícil. Es como un proceso diario, ¿no? Sí, es un proceso diario. Sí. Oye, bueno, retomando un poco el sentido del liderazgo, pero ya en las diferentes culturas, por ejemplo, ¿qué aprendiste en todo este proceso hasta el día de hoy de las distintas culturas? ¿Qué aprendiste estando con cierto tipo de empresa? ¿Qué aprendizaje pudiste incorporar que hoy día te sirven y tú dices, ¿sabes qué? Lo que he ido aprendiendo, estos son los principios esenciales que yo considero del liderazgo. ¿Cuáles podrían ser para ti? Mira, como te decía anteriormente, yo creo que conocer con quién trabajas, ¿ya? Darte el tiempo para conocerlo, darte el tiempo para saber a esa persona o a ese grupo de personas qué los motiva, cómo los incentivas, qué no les gusta. Creo que esa es como la primera piedra. El segundo es estar ahí, o sea, ya el cubículo de cristal y mandar, ¿sí? Yo creo que mandaba a recoger y soy muy de estar ahí, muy cercana, que te sientan parte de, ¿sí? Si tú eres el jefe, ya pues que tengas responsabilidades mayores, tomar decisiones importantes, pero eres parte del equipo, eres una pieza fundamental del equipo, entonces estar ahí como parte del equipo, lo más cercano posible, lo más inmiscuida posible, involucrada, creo que sería como la segunda. Y bueno, ya, o sea, esto da para mucho, pero yo creería que siempre estar informada lo mejor posible, ¿no? O sea, definitivamente, por ejemplo, lo que hablábamos previo a empezar el podcast, cuando no tienes información, estás en blanco. Entonces, tener toda la información posible para poder tomar buenas decisiones en una compañía que impacta a un equipo, creo que es vital, ¿sí? Y eso a veces no es tan fácil, no es como la información está, sino la información la tienes que ir a buscar, te tienes que de pronto reunir con 10 personas para poder tomar una decisión. Entonces, poder tomar decisiones responsablemente, de forma que tengas el mayor contexto posible, podría ser una tercera piedra. Y en general yo también creo que estar innovando en el liderazgo, estar pensando cómo lo puedo hacer mejor, cómo lo puedo hacer diferente, cómo saco un poco esto de la estructura y me voy por algo nuevo. Yo creo que la innovación hace parte también de un liderazgo efectivo. Perfecto. Bueno, yo sé, porque te conozco personalmente, pero tú has estado trabajando en la primera línea, trabajando vinculado con las gerencias, con las direcciones de la empresa y particularmente hoy estás haciendo directorios en algunas empresas importantes. A través de los directorios, a través de la empresa, podemos transformar la realidad y la cultura de un país, la idiosincrasia. ¿Qué crees tú que nos hace falta como latinoamericanos? Mirando, por ejemplo, a Europa, que está en la Unión Europea, ¿qué modelos podríamos tomar o qué cosas podríamos hacer en Latinoamérica con toda la diversidad que tenemos y que tú conoces para poder mejorar hacia el futuro? Es una pregunta amplia. Mira, efectivamente, yo creo que no tienes que estar en la gerencia para impactar la transformación de una organización y de un país, pero bueno, se me viene a la cabeza que de verdad la parte de educación es lo primero, o sea, tenemos que promover la educación en todo sentido, no necesariamente es una carrera hoy, ¿sí? No necesariamente tener educación es hacer una carrera de 5 años y luego una maestría, pero sí formar
formar personas que sean competentes ¿no? en lo que están haciendo. Entonces, creo que la gran diferencia con países del primer mundo, si lo quieres llamar así, es como esa base educativa que se tiene dentro, digamos, de las organizaciones. O sea, no puede haber falta de educación para mover un país. Pero si ya nos vamos a cosas más prácticas y volviendo a uno de los temas que me apasionan mucho, es el tema del servicio al cliente. Yo creo que hay que cuestionarnos mucho cómo podemos hacer que las cosas sean más fáciles para los consumidores o para el cliente, sea B2B o B2C, es decir, directo al consumidor o directo para otras empresas, porque a veces no nos damos el tiempo para entender lo que nos están comprando, a quiénes les estamos vendiendo, y finalmente sin ventas no hay nada, no transformamos nada. Entonces, yo te diría que meterle la ficha al tema de experiencia al cliente dentro de las organizaciones es fundamental. O sea, es una pregunta amplia. Sí. Si lo ves así. Dentro de los directorios se toman decisiones estratégicas. Entonces, creo que siempre el largo plazo es el que va a poder dar el camino de las decisiones o las acciones de corto plazo. Dentro de los directorios siempre tiene que haber una mirada estratégica de largo plazo y que abarque todos los stakeholders de un entorno. No puede ser cortoplacista, no puede ser micromanagement, no puede ser pegada de egos, no puede estar pegada como del ayer. Tiene que ser siempre mirando hacia el futuro. Hacia las oportunidades. Y si ya lo hablamos como Latinoamérica, yo creo que, o sea, qué bonito es hablar como de la Unión Europea, ¿no? Cómo se unieron esos países. ¿Sí? En Latinoamérica en este momento hay mucha división, y no me quiero meter a temas más complejos, pero hay mucha división política, hay mucha división cultural, y yo creo que ahí hay un gran potencial. O sea, los negocios en Latinoamérica, sobre todo ahora en temas de emprendimiento, están muy fuertes. Hay países como México, Colombia, Chile, que en el tema de nuevos emprendimientos la llevan. Entonces, cómo nos unimos como región y le sacamos todo el potencial, porque tenemos muchas cosas en común, no solamente el español, bueno, a excepción de países como Brasil y unos cuantos más, pero también a nivel de recursos, a nivel de clima, a nivel del potencial de la gente. De ideas. Sí, es tremendo. A mí me gusta mucho porque yo que he tenido la oportunidad de presentarme y de conocer muchos países en Latinoamérica, me doy cuenta de la cantidad de ideas, negocios, proyectos y tanta innovación. Uh-huh. Yo siento que hemos aprendido a desarrollar toda esta idea porque es una forma de sobrevivir que tuvimos que aprender, ¿no? A poder desarrollar todo esto. Acercándonos casi hacia el final, me gustaría primero que todo agradecerte por haber venido, por participar, por estar junto a nosotros, por darte el tiempo. Recordarle a todas las personas que nos están viendo, síganos por favor, suscríbase, que su suscripción nos sirve, nos apoya, comparte este video con todas aquellas personas que usted cree que es necesario, compártaselo, le va a hacer muy bien, y déjenos todas sus inquietudes con respecto a lo que conversamos con Juliana sobre el liderazgo. Tengo una pregunta más, querida Juliana, y que tiene que ver con algo que a ti te gusta, que tiene que ver con el servicio al cliente y con la experiencia. ¿Cómo lo hacemos en las empresas hoy en día para retener al talento, a las personas? Porque ha habido un incremento en la alta rotación, como que las personas duran muy poco en sus trabajos. ¿Cómo podemos retenerlas para construir una identidad poderosa? Sí, bueno, mira, yo soy de las que piensa que el principal cliente es el cliente interno y son los colaboradores. Y ahí me voy nuevamente a temas como el entendimiento. ¿Quiénes son? Partirlos por toda la parte demográfica. Son jóvenes, son adultos, tienes un misceláneo. Entonces, entender bien quién está hoy representando a tu compañía, a quién has contratado y cómo lo mueves. Hoy hay miles de incentivos para los colaboradores, solo que claramente implican recursos. Entonces, es poder sacar los recursos suficientes para motivar esas personas. Está lleno de incentivos, de aplicaciones de incentivos. Eso, yo creo que promover una cultura y unos valores y una ética por sobre todo, porque uno se empieza a creer el cuento cuando las empresas son fuertes en la parte valórica, en la parte ética, no en el papel, sino que realmente se vive esa cultura. Es muy fácil engancharse. Yo estaba en ambas, estaba en empresas que tienen cultura muy fuerte,
y en otras que de pronto importan más los resultados, y créeme que esta que le mete la ficha a lo que es los valores sobre todo, uno se engancha, uno empieza a engancharse y a ser un embajador y a quererte quedar. Y bueno, la rotación también es saludable, pero claramente una alta rotación es súper perjudicial para cualquier compañía. Claro. ¿Algún mensaje que te gustaría dejarles a todas las mujeres y a todos los hombres que están viendo este podcast con respecto al liderazgo? ¿Cuál sería el mensaje que Juliana les dejaría el día de hoy? Mira, el primero, yo creo que atreverse, porque yo siento que hoy también las nuevas generaciones no quieren tomar posiciones de liderazgo, les da miedo. Entonces, yo lo veo un poco en la política, hay falta de líderes, no puede pasar esa falta de líderes también a las organizaciones, al mundo privado. Así que primero atreverse. Liderazgo no siempre es el que está arriba, el liderazgo se puede ejercer desde cualquier posición. Y yo creo que lo más importante es la humanidad que tú tengas, la ética con la que actúes. Yo creo que atreverse a tomar posiciones de liderazgo y hacerlo de la forma más humana y ética posible. Perfecto. Muchas, pero muchas gracias por haber venido a participar en Conexiones Virtuosas. Para mí ha sido un tremendo placer, un tremendo gusto poder compartir contigo. Gracias por haber venido y por compartir lo que te apasiona, lo que te gusta y hacia dónde estás mirando en tu vida. Así que gracias por haber venido. Gracias, Beto, a ti, a tu equipo. Nos vemos pronto. Sí, seguro, encantado. Encantado de tenerte aquí nuevamente y en la vida, por supuesto, que nos encontremos muchas veces ahí liderando estos cambios que queremos. Claro, ¿no? Que sí. Eso. Bueno, amigas y amigos, como siempre les digo, recuerden compartir este episodio con todas aquellas personas que les pudiese interesar, qué les pareció el tema, qué les pareció. Juliana, ¿dónde te pueden encontrar? ¿LinkedIn? Sí, juliana.spina. Perfecto. ¿Redes sociales? No muchas, las tengo medio privadas, pero por LinkedIn... Te pueden encontrar siempre. Me pueden encontrar siempre. Ya lo saben, búsquenla, investíguenla. Nosotros nos vemos en otro episodio. Chao, chao.